día más al canal. Hoy vamos a hablar un poquito de tecnología. En este caso vamos a hablar de los sistemas de filtros de partículas y vamos a tratar de responder todas aquellas preguntas que tenéis sobre este sistema. ¿De acuerdo? Así que venga amigos, vamos al turrón. Bien, ¿qué tal amigos? Pues como decíamos, vamos a hacer un pequeño vídeo donde vamos a hablar del sistema de filtro de partículas, que seguro que más de un conductor pues estará interesado porque alguna vez habrá tenido problemas con este elemento. ¿De acuerdo? Así que vamos a verlo un poquito. En este vídeo, como decimos, vamos a ver su funcionamiento de una forma genérica, ¿vale? Sobre todo para aquellos que no tienen ningún conocimiento de cómo funciona un filtro de partículas y bueno, pues haya tenido que acudir alguna vez al taller para solucionar algún problema con este elemento, pues para que sepa un poquito qué es lo que han hecho con tu vehículo, ¿vale? Y qué es lo que le ha ocurrido. Bien, en principio vamos a hablar de qué es un filtro antipartículas, ¿no? Bueno, pues el filtro de partículas no es ni más ni menos que un filtro que atrapa los residuos sólidos de la combustión de los vehículos. Principalmente está diseñado para atrapar las partículas de carbonilla. Aquí tenemos una imagen de cómo es un filtro de partículas. Como se puede ver, pues está compuesto por diferentes módulos de celdas, ¿de acuerdo? Que ahora veremos con más detalle. Aquí podemos ver cómo está formado cada módulo de celdas, ¿de acuerdo? Y aquí vemos cómo están unidos unos junto a otros, que lo que hacen es formar una trampa donde van a quedar alojados los residuos sólidos de la combustión, como decíamos antes. Bien, ¿para qué sirve este elemento? Bien, pues este elemento pues lo que hace es reducir las emisiones de partículas y de humos que expulsan los vehículos a la atmósfera. Aquí pone solo para los motores diésel, pero también existen ya filtros de partículas para los motores de gasolina que las últimas normativas obligan a los fabricantes a instalar en sus vehículos. ¿De acuerdo? ¿Qué vehículos tienen filtros de partículas? Bueno, pues los filtros de partículas se vienen instalando en todos aquellos vehículos que cumplen con la normativa Euro 5, es decir, a partir de enero del 2011. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encuentra el filtro? Bien, el filtro pues está situado, normalmente está en el bajo del coche o bastante cerca del motor, justamente antes del tubo de escape. Aquí podemos encontrar algunas variantes donde el filtro de partículas se sitúa bastante alejado del motor, ¿vale? Que esto acarrea una serie de problemas y de inconvenientes, y la tendencia es a situarlo lo más cerca posible de la salida de gases del motor, es decir, justamente detrás del turbocompresor, que es donde los gases van a salir más calientes, ¿vale? Y así se aprovecha esta energía para mantener el filtro caliente y poder ejercer su función, como veremos un poquito más adelante. Bueno, pero ¿qué partículas son estas famosas partículas que todo el mundo habla de ellas, ¿no? ¿Y por qué son tan necesario de procurar de emitirlas a la atmósfera? Bueno, pues son unas pequeñas partículas de carbón, carbonilla o yin, que se suelen generar normalmente en los vehículos diésel, aunque también en los gasolina, pero en mucha menos cantidad. Pero como decimos, se aceleran en se forman sobre todo en los vehículos diésel cuando hay aceleraciones fuertes o funcionamientos a plena carga, ¿vale? Esto lo hemos visto todos cuando, por ejemplo, los camiones vemos que van subiendo una pendiente y van muy cargados, pues vemos cómo van emitiendo bastante humo, ¿vale? Un poquito de humo negro,
y en algunos vehículos antiguos diésel pues también podemos ver este humo negro, sobre todo cuando van acelerando para adelantar o cuando están subiendo pendientes pronunciadas o tirando de vehículos de remolque, ¿de acuerdo? Y el problema con estas partículas es que son extremadamente nocivas para el cuerpo humano, puesto que son cancerígenas. Entonces de ahí la importancia de tratar de evitar emitirlas a la atmósfera. ¿Okay? ¿Por qué se producen estas partículas? Bueno, pues esta es una consecuencia directa de quemar combustible a alta presión y a alta temperatura, que es justamente lo que se produce en los motores diésel. Los motores diésel, para elevar la temperatura de aire y provocar la emisión del combustible, pues necesita comprimir aire a muy alta presión, ¿vale? Al comprimir el aire se eleva su temperatura y se produce el quemado del combustible, ¿de acuerdo? Entonces, claro, para poder inyectar este combustible en una cámara de combustión que está a una alta presión, pues tendremos también que elevar la presión del combustible para así facilitar la atomización del mismo y facilitar su combustión. ¿Ok? Justamente las dos situaciones que nos dice aquí, alta presión y alta temperatura, y esto pues facilita la formación de partículas de hollín. ¿Okay? Bueno, pues ya sabemos para qué sirve, ya sabemos cuál es su función, cuál es su cometido, pero cómo funciona un filtro de partículas, qué magia es la que se produce ahí dentro. Bueno, pues un filtro de partículas es un filtro mecánico, es decir, es como un filtro de aire, solo que un filtro de aire está fabricado con un papel poroso, ¿vale? Que aquí no podríamos usar en el escape, puesto que se quemaría inmediatamente. Entonces lo que hacemos es fabricar un filtro con un material que es poroso, permite que pasen los gases a través de él, pero que tiene la capacidad de retener partículas sólidas pequeñas, ¿de acuerdo? En este caso, lo que se persigue es retener el mayor porcentaje posible de partículas de hollín, ¿de acuerdo? Pero es un filtro totalmente mecánico, no es como un catalizador, por ejemplo, donde se producen unas reacciones químicas, ¿vale? En este caso, el filtro de partículas es un filtro puramente mecánico. No confundamos que el filtro de partículas, el conjunto del filtro de partículas en los vehículos de última generación vienen con un catalizador justamente delante de ellos, ¿vale? Para facilitar la elevación de temperatura. ¿Okay? Una parte de este filtro será un catalizador y la parte que viene posterior será el filtro de partículas, ¿de acuerdo? Pero no confundamos. Aquí tenemos la foto de un filtro de partículas, en este caso es cilíndrico, ¿de acuerdo? Como pudimos ver antes, pues está formado por unos bloques. Aquí tenéis un bloque segregado, unos bloques de unas celdas, ¿vale? Como podemos ver aquí, pues hay celdas que están tapadas y otras que no, ¿de acuerdo? Esto es porque lo que se persigue es aumentar la superficie de contacto de los gases con el material poroso, ¿vale? Para tener mayor superficie de filtrado. Si esto fuese una pastilla redonda, completamente plana y porosa, bueno, pues se taparía pues fácilmente en muy poco tiempo. Entonces, claro, tendríamos que estar siempre, estaríamos siempre con el filtro tapado. Lo que hacemos es aumentar la superficie, ¿vale? Ahora veremos
uno de estos bloques, ¿vale? Como podéis ver aquí, pues tiene cierta profundidad, y ahora podremos ver cómo es un bloque de estos por dentro. ¿Ok? Bien, aquí tenemos ampliado la imagen de antes. Aquí podemos ver una de las celdas que está tapada y una de las celdas que está libre en este extremo, pero en su extremo posterior está tapada igual que aquí, al igual que esta celda que está tapada, en su otro extremo está abierta como está aquí. Lo que se persigue es hacer una especie de panal, ¿de acuerdo?, donde los gases de escape pues van a entrar por estas celdas de aquí, los gases de escape entrarán por las celdas que estamos viendo aquí, que están libres, ¿de acuerdo?, y pasarán a través del material que forma la celda, ¿vale? Pasará a las celdas contiguas, es decir, a esta celda, a esta celda, a esta celda y a esta celda, ¿de acuerdo?, saliendo por su extremo posterior que está libre, ¿de acuerdo?, ya filtrados, ya libres de partículas sólidas, especialmente de hollín, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí podemos ver un trozo de un bloque de estos que vimos antes, que está partido por medio, ¿vale? Aquí podemos ver, este por ejemplo sería una de las celdas libres, y justamente la que forma esta de aquí, que este sería su conducto, esta sería la celda que los gases encuentran tapadas. Aquí damos por hecho que el flujo de los gases va desde la parte de arriba de la foto hacia la parte inferior. Entonces los gases llegarían aquí, toparían con una celda tapada, ¿vale? Pero justamente por aquí y justamente por aquí hay dos celdas libres por las que pueden circular, ¿de acuerdo?, libremente. Entonces el gas pasaría por esta pared, por esta pared, por esta y acabaría por este conducto saliendo a la atmósfera. Como podemos ver claramente, pues aquí las celdas libres, las celdas que tienen su apertura libre, están de color negro, porque aquí se ha retenido el hollín, y las celdas tapadas están de un color grisáceo, ¿vale?, porque ya el gas ha pasado limpio, quedando todas las partículas sólidas en las celdas contiguas, ¿de acuerdo? Bien, aquí lo podemos ver un poquito más ampliado, aunque la foto no es muy buena, lo siento, pero aquí podemos ver un poquito ampliado como esta es una de las celdas tapadas y esta es una de las celdas abiertas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre con el filtro de partículas? Como hemos visto antes, si el material se va depositando en las paredes del filtro, bueno, pues en algún momento estos se llenarán, ¿no? Estos se saturarán y se pondrán más opacos al paso del gas, y bueno, pues que hay una presión y una obstrucción, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que pasa con cualquier otro filtro, como por ejemplo filtros de aire, como los filtros de aceite, ¿no? ¿Qué pasaría entonces? Tendríamos que sustituirlo, pero bueno, pues el precio de estos filtros de partículas es bastante elevado. Estos suelen rondar sobre los 1000 euros aproximadamente, unos más baratos, hay otros más caros, ¿de acuerdo? Pero claro, tenemos en cuenta de que un filtro de estos se tapará aproximadamente cada 1000 kilómetros, ¿no? Entonces, en un uso normal de 1000 kilómetros no podemos andar gastando 1000 euros cada 1000 kilómetros, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es limpiarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Y esa limpieza es lo que se llaman las famosas regeneraciones, las regeneraciones del FAP, del DPF y del filtro de partículas, también conocidas por esos tres nombres, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que es la regeneración? Bueno, pues la regeneración no es ni más ni menos que un procedimiento
con el cual vamos a eliminar el hollín, las partículas sólidas que se han acumulado en el filtro de partículas, para poder dejarlo libre y que continúe haciendo su función, ¿vale?, durante un elevado número de kilómetros. ¿En qué consiste la regeneración? Bien, pues la regeneración no es ni más ni menos que un proceso térmico, ¿vale?, por el cual lo que vamos a hacer es elevar la temperatura del filtro. Tengamos presente que las partículas que quedan aquí retenidas, principalmente el hollín es carbono, es carbón como el que tenemos en la barbacoa, ¿de acuerdo? Salvando las distancias, ¿no? Y ahí se acumulan también restos de aceite y otros componentes sólidos, ¿vale?, que se pueden incinerar. Entonces, lo que se hace en el filtro de partículas es subir su temperatura, generalmente por encima de los 500 grados, ¿vale?, temperatura a la que el hollín y el carbón arden, ¿vale?, para convertirlo en ceniza, ¿vale?, que parte de esta ceniza, ¿vale?, quedará fina, muy finita, y se expulsará al exterior una pequeña parte, ¿vale?, pero el resto de las cenizas se quedarán dentro del filtro, se seguirán acumulando en el filtro, ¿de acuerdo? A este procedimiento de elevación de la temperatura se le conoce como pirólisis. Esto lo habréis escuchado, por ejemplo, en televisión, en los anuncios de los hornos de cocina, ¿de acuerdo?, que se autolimpian con pirólisis. Bueno, pues lo que hacen es elevar la temperatura, ¿vale? No creo que lleguen a esta temperatura tan alta, pero sí elevarán la temperatura considerablemente para incinerar los restos de grasa y de suciedad que se acumule en el horno cuando se cocina. Pues aquí es un procedimiento similar. Bien, aquí tenemos un esquema donde vemos la sección del filtro de partículas. Aquí podemos ver los bloques, ¿de acuerdo? Y aquí vemos una sección de uno de los bloques, ¿de acuerdo? 3 celdas en este caso. Como decía, por aquí viene el flujo del gas que entrará en esta celda que tiene una apertura libre en su camino, pero en su fondo está tapada. Esto obliga al gas a pasar a través de las paredes, ¿de acuerdo?, quedando la ceniza y el hollín depositados en el material del filtro y saliendo posteriormente por aquí hacia la atmósfera, ya el gas filtrado. ¿Ok? Aquí en esta figura vemos el proceso de la regeneración, es decir, el gas va a pasar a través del filtro, quedando aquí depositadas las partículas de hollín. Cuanto más circulemos, pues más partículas de hollín tendremos aquí, ¿de acuerdo? Y hasta que se satura y se procede a hacer su pirólisis, su regeneración. Aquí se incineran y, como podemos ver aquí, pues quedan los restos de ceniza. Aquí han puesto de forma simbólica, el volumen de las cenizas es mucho menor que el volumen, ¿de acuerdo?, de la carbonilla que se ha incinerado, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se hace la regeneración? Bueno, la regeneración es un procedimiento automático donde el conductor no participa para nada, ¿vale? Y bueno, pues el vehículo pues dispone de una serie de sensores y una serie de actuadores, ¿de acuerdo?, que van recopilando información que es procesada por las centralitas de control, y este decide cuándo debe de hacer la regeneración, ¿okay? Pero, como decimos, para la centralita decidir cuándo hacer la regeneración, lo primero que tiene que hacer es saber cuándo el filtro está suficientemente cargado. Este porcentaje de carga de hollín pues varía de unos fabricantes a otros, ¿de acuerdo? Hay quienes empiezan a hacer regeneraciones cuando está a un 40%, y otros fabricantes esperan hasta el 80%,
Y bueno, pues cada cual ha decidido cuándo se deben de hacer las regeneraciones. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que cada proceso de regeneración, bueno, pues se aumenta el consumo de combustible y, bueno, pues si perseguimos que un vehículo sea económico, tendremos también que tratar de hacer las menos regeneraciones posibles. ¿Ok? Bueno, ¿cómo sabe la centralita cuándo tiene que hacer la regeneración? Bueno, pues esto lo hace, como decíamos, con una serie de sensores. El principal de ellos es el sensor de presión diferencial, ¿de acuerdo? Que es el pequeño sensor que mide la presión antes del filtro de partículas y después del filtro de partículas. Hay sensores de una sola toma, donde solo mide la presión antes del filtro y la compara con la presión atmosférica, y hay sensores de dos tomas que miden la presión antes del filtro y después del filtro, puesto que después del filtro de partículas, bueno, pues todavía hay una pequeña presión, ¿de acuerdo? Hasta que los gases salen del escape, ¿de acuerdo? Esto no tiene mayor complicación, es decir, cada fabricante ha decidido cómo medir la presión, bien de una manera, bien de la otra, y tiene sus valores adaptados a estos sensores. ¿Okay? También tendremos unos sensores de temperatura de escape. Estos sensores también están situados antes y después del filtro de partículas. Hay vehículos que tienen dos sensores, hay vehículos que tienen tres, hay vehículos que tienen uno. También, como antes, cada fabricante ha decidido cuántos sensores poner en su vehículo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hacen, es medir las temperaturas para saber cuándo el filtro está suficientemente cargado y cuándo está preparado para iniciar una regeneración. También así sabe cuándo la ha terminado, ¿de acuerdo? Tendremos también un sensor de temperatura de motor, puesto que este procedimiento requiere de un tratamiento especial en la inyección de combustible y es necesario y conveniente, bastante conveniente, para evitar dañar el motor, de que el motor se encuentre a temperatura de funcionamiento, ¿de acuerdo? Tendremos un caudalímetro que nos va a medir la cantidad de aire, el caudal de aire que entra al motor, puesto que de esta manera, con este sensor, determina cuánto de tapado está el filtro. O sea, con este sensor, en conjunción con todos los demás, tenemos que tener presente de que todo en el vehículo, todos los sensores del vehículo, todos trabajan interrelacionados, ¿vale? Y normalmente no hay uno solo que sea el que decida cuando se inicia un procedimiento u otro. Normalmente se toman en consideración las medidas de varios sensores a la vez, ¿ok? Bien, pues con el caudalímetro sabremos cuándo el filtro está obstruido, es decir, si el volumen de gases de escape que tenemos que sale es poco porque el filtro está tapado, evidentemente la cantidad de aire que va a entrar también disminuirá, ¿ok? Y aquí tenemos también el tapón de combustible. Tapón de combustible, tendremos un interruptor que nos va a contar cuántas veces abrimos el tapón de llenado de combustible del vehículo. Estos son los vehículos que tienen un aditivo aparte, ¿de acuerdo? Pero de esto vamos a hablar en otro vídeo para no complicarnos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que hace la centralita cuando recibe la información de todos estos sensores? Bueno, pues lo que hace es enviar unas órdenes a los actuadores, ¿de acuerdo? En este caso, los actuadores pues normalmente suelen ser la válvula EGR, los calentadores, los inyectores y la unidad de aditivo de combustible, de la que hemos hablado antes, pero que dejaremos para otro vídeo para evitar líos y complicaciones, ¿vale? Para que podáis comprender
cómo es un filtro de partículas. En otro vídeo ya hablaremos de este sistema, ¿de acuerdo? Para aquellos vehículos, para aquellos propietarios de vehículos que tienen un vehículo con este tipo de aditivo, para que sepan por qué lo lleva, para qué sirve y qué es lo que hace. ¿Ok? Bien, lo que nos hace la centralita pues es cuando determina que ya es la hora de hacer la regeneración, pues lo que hace es cerrar la válvula EGR. ¿Por qué? Porque la válvula EGR, ¿vale? Para aquellos que no lo sepan, lo que hace es permitir el paso de una cantidad de gases de escape a las cámaras de combustión, ¿vale? Para reducir la emisión de dióxido de nitrógeno, pero también reducimos la cantidad de oxígeno que hay en cada embolada. Entonces lo que hacemos es cerrarla, porque cuanto más oxígeno tengamos en cada embolada, pues la combustión será mejor y se producirá mayor temperatura de los gases de escape. ¿Okay? También activará los calentadores. Va a activar los calentadores para que también produzca un aumento de la temperatura de gases de escape. ¿De acuerdo? Como podemos ver aquí, todo consiste en aumentar la temperatura de los gases de escape para realizar la pirólisis de la que hablamos en la diapositiva anterior. ¿Okay? Y como paso adicional, también va a realizar unas post-inyecciones. ¿De acuerdo? ¿Qué son las post-inyecciones? Es decir, una vez que se ha realizado la inyección principal y se ha efectuado la carrera de trabajo del pistón, pues a la hora de hacer el tiempo de escape, cuando está expulsando los gases de escape, lo que se va a hacer es inyectar unas pequeñas cantidades de combustible, ¿vale? Que llegarán al catalizador, que estará bastante caliente, y allí se quemarán, elevando su temperatura. Ya dije antes que vamos a encontrar filtros de partículas con un catalizador justamente delante, con el objetivo de elevar la temperatura del filtro. ¿Ok? Pues con estas post-inyecciones se consigue que el catalizador haga su función y eleve la temperatura del filtro de partículas. ¿Cuánto tiempo dura una regeneración normal? Bueno, pues si estamos circulando con un vehículo en carretera abierta o en autovía, normalmente durará unos 10 minutos, 10-15 minutos, o bien podemos medirlo en kilómetros, entre 15 y 20-30 kilómetros aproximadamente, y en ese intervalo de tiempo o de kilómetros pues suele hacerse una regeneración completa. ¿De acuerdo? Suele hacerlo sin problemas. ¿Cómo sabremos cuándo está regenerando nuestro vehículo? Bueno, pues en aquellos vehículos que tienen ordenador de a bordo, pues veremos que se aumenta levemente el consumo de combustible. También notaremos que el sonido del motor cambia, aunque no siempre en todos los vehículos se nota, pero cuando llevamos tiempo conduciendo nuestro vehículo, notaremos cuando hay un momento que vamos circulando y el motor se vuelve un ruido un poco más ronco, ¿de acuerdo? Un poco más grave, ¿vale? Y esto será indicativo de que se está haciendo una regeneración. También nos daremos cuenta de que estamos circulando en ciudad o hemos parado en algún semáforo, en algún stop. Notaremos que los ventiladores estarán funcionando, ¿de acuerdo? Estos ventiladores estarán funcionando puesto que necesitan refrigerar el agua del motor. En el proceso de regeneración necesitamos subir la temperatura del filtro de partículas, ¿vale? Como ya hemos explicado anteriormente, pero también tenemos que seguir cuidando la temperatura de nuestro motor para no sobrecalentarnos, ¿de acuerdo? También notaremos que se activan algunos consumidores, como por ejemplo la calefacción de los retrovisores y la luneta térmica en algunos vehículos, ¿de acuerdo? Esto es porque el motor necesita tener una carga
para consumir un poco más de combustible y poder elevar la temperatura de los gases de escape. Esto lo consigue, como decimos, activando consumidores potentes, ¿de acuerdo? Para así tener más carga en el alternador, y el motor pues también necesita de esa carga para poder quemar más combustible. ¿Okay? ¿Por qué se rompen los filtros de partículas? Bueno, pues se suele romper porque se hace un elevado número de regeneraciones incompletas. Es decir, ya hemos dicho antes que los filtros suelen alcanzar unas temperaturas muy elevadas, superiores a los 500 grados, algunos llegan a los 700. Entonces, si circulamos habitualmente por la ciudad, si circulamos por trayectos urbanos, trayectos cortos, donde el filtro no puede hacer una regeneración completa o no llega a hacer nunca regeneraciones, bueno, pues el filtro se va a saturar, se llenará completamente, como ya explicamos anteriormente. Y también si paramos el vehículo cuando está regenerando, pues especialmente en lugares donde hay clima frío, pues vamos a tener una brusca bajada de temperatura, ¿de acuerdo?, del filtro. Y bueno, pues ya sabemos que las dilataciones bruscas en los materiales no son buenas y pueden acabar dañándolo mecánicamente, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el famoso y odiado testigo del filtro de partículas. Esto en algunos vehículos existe este testigo, en otros vehículos no existe. Yo, en mi opinión, pienso que debería de estar en todos y avisar al conductor de cuándo debe de efectuar una regeneración para así evitar daños al vehículo, daños al motor y reparaciones costosas. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando se enciende el testigo amarillo? El testigo se ha encendido porque la centralita, por algún motivo, no ha conseguido de realizar las regeneraciones necesarias o regeneraciones completas de forma automática, ¿de acuerdo? Entonces nos avisa de que el filtro se está saturando y tenemos que actuar en consecuencia, ¿de acuerdo? Lo que haremos en este caso, bueno, pues será tratar de inducir al vehículo a que haga una regeneración por sí solo. Esto lo conseguiremos circulando por carretera abierta, por autopista, por autovía, ¿vale? Circulando a un número de vueltas elevado. Generalmente, como norma, se toma que circularemos con una velocidad más baja de la que circularíamos normalmente por ese trayecto. Es decir, si vamos a circular en autovía en sexta velocidad a 120 por hora, pues en este caso lo haremos en quinta velocidad. El objetivo es tratar de conducir el vehículo entre 2000 y 2500 revoluciones durante un periodo, como dijimos antes, de unos 10 a 15 minutos, para facilitar que se eleve la temperatura en el filtro y se haga la regeneración de forma automática. Aquí tenemos el filtro de partículas, el testigo del filtro rojo. Este ya es el malo, el más odiado, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos algún problema. ¿Okay? Cuando cambia el testigo a rojo, o cuando se enciende en rojo, o cuando nos aparece el mensaje de acuda al taller, o el mensaje de filtro de partículas obstruido, dependiendo de cada vehículo nos aparecerá alguna indicación de alguna manera, ¿vale? Y bueno, cuando se ha cambiado a rojo, pues el problema es que se ha saturado el filtro ya de tal manera que no será capaz de hacer la regeneración por sí solo, ni aunque salgamos a hacer el procedimiento descrito anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hemos llegado a este punto,
pues no nos quedará otra solución que ir al taller, que nos diagnostiquen si el vehículo tiene alguna avería y por eso no regenera, o si es que nosotros no hemos salido con suficiente asiduidad a la carretera a hacer un procedimiento de regeneración de forma manual. Ok, allí en el taller, pues con la máquina de diagnosis leerán los códigos de avería y nos dirán qué es lo que ha ocurrido. Ok. ¿Cuáles son las averías más comunes en el filtro de partículas? Bueno, pues la peor de todas será pues que el propio filtro se haya averiado, que se haya roto, se haya taponado, hasta el punto de que sea irrecuperable y sea necesario reemplazarlo, ¿vale? Que en este caso sería la avería más costosa de todas. ¿Okay? También suele dar problemas el sensor de presión diferencial, el famoso sensor DPF. Hay que tener en cuenta de que este sensor está en contacto directo con los gases de escape y a veces, bueno, pues es muy sensible, es bastante sensible, y bueno, pues una alta presión dentro del filtro pues puede averiarnos el sensor, y además también los ácidos que se producen en los gases de combustión también le afectan y acaban por romperlo. ¿Okay? Otra de las causas principales son las ondas de temperatura, ¿de acuerdo? Ya que estas ondas, pues como podéis imaginaros, pues están sometidas también a temperaturas muy altas y alguna que otra vez se rompen. Estas ondas son ondas de tipo NTC o NPC, ¿de acuerdo? De coeficiente positivo o negativo, y bueno, son bastante resistentes, pero alguna que otra vez falla alguna. Otra de las causas es el sistema de calentadores, como dijimos anteriormente. Bueno, pues los calentadores son una parte activa dentro del proceso de regeneración, y bueno, pues si alguno de los calentadores no funciona, pues tendremos también un código de avería y no se producirán las regeneraciones. La centralita no va a intentar hacer ninguna regeneración, ¿de acuerdo? Y bueno, pues para los vehículos que tengan aditivo de filtro de partículas, pues otra de los problemas que hay es que se suele romper la bomba del aditivo del filtro antipartículas. Algo que mucha gente se pregunta es por qué cuando llevamos el coche al taller nos dicen que es necesario cambiar el aceite cuando le van a hacer la regeneración al vehículo, la regeneración forzada con la máquina. Bueno, pues como hemos dicho antes, en el proceso de regeneración hay unas post-inyecciones, ¿vale? Que esto junto con inyecciones principales tardías, ¿vale?, consiguen elevar la temperatura de combustible, pero cuando las regeneraciones no se completan, bueno, pues parte de este combustible de las post-inyecciones pasa a través de los aros del pistón hasta el cárter del motor, donde se encuentra el aceite, diluyéndolo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues cuando hay muchas regeneraciones incompletas, pues el aceite estará muy diluido, ¿de acuerdo? Con lo cual disminuirá sus propiedades lubricantes considerablemente y tendremos que cambiar el aceite antes de hacer la regeneración forzada para no correr el riesgo de dañar el motor de alguna manera. ¿Ok? Esto hay mucha gente que es reacia a hacerla porque, bueno, pues conlleva un coste, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta de que aunque hayamos cambiado el aceite recientemente, el aceite se nos habrá degradado con el combustible y lo mejor es sustituirlo para conservar las propiedades del lubricante y que tengamos nuestro motor funcionando correctamente durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? De otra forma, lo único que conseguiremos es dañarlo con el tiempo, ¿de acuerdo?
dura un filtro de partículas? Bueno, pues en principio los fabricantes lo que nos dicen es que el filtro de partículas tiene la misma vida útil que tiene el vehículo, ¿de acuerdo? Pero esto depende en gran medida del uso que hagamos del vehículo. Es decir, cuando el fabricante nos dice que es para toda la vida útil del vehículo, el fabricante presupone que va a ser un vehículo que va a ser usado durante un número de kilómetros al año y va a ser usado en unas condiciones óptimas de circular generalmente por carretera abierta o por autovía, ¿vale? Pero la realidad es que la mayoría de los vehículos diésel funcionan mucho tiempo a ralentí y funcionan sobre todo en ciudades con un uso urbano intensivo, donde no se consiguen, a veces no se consiguen la elevación de temperatura del motor, ¿vale? Hasta su punto de funcionamiento óptimo. Entonces el motor estará funcionando en frío durante mucho tiempo y durante trayectos muy cortos, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer con esto es acumular mucha más carbonilla de la que el fabricante había previsto en un principio, ¿de acuerdo? Cuando hagamos las regeneraciones de esta carbonilla, ¿de acuerdo? Pues vamos a obtener esta carbonilla, la vamos a convertir en ceniza. Esta ceniza se compactará dentro del filtro y hará una especie de cemento muy duro, ¿de acuerdo? Y irá disminuyendo el volumen y la capacidad de filtración del filtro de partículas, acortando de forma considerable su vida útil. O sea que llegará un momento en el que si no circulamos correctamente con el vehículo y no hacemos las regeneraciones convenientemente, pues lo que estamos haciendo es acortar su vida útil y tendremos irremediablemente que limpiarlo o cambiarlo. ¿Se puede reparar? Bueno, a veces el filtro se obstruye hasta el punto de que la regeneración forzada con la máquina no es posible, puesto que no hay salida de gases y es imposible elevar la temperatura dentro del filtro para que se queme la carbonilla. Entonces tendremos que tratar de quitar la carbonilla de alguna manera. La carbonilla y las cenizas, ¿vale? Esto podemos conseguirlo bien con productos químicos. Hay productos químicos que se agregan al combustible, otros productos químicos que se inyectan dentro del filtro de partículas, que estos serían los dos medios más económicos, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando esto no funciona, pues tendremos que desmontar el filtro y tendremos que abrirlo y tendremos que proceder a su limpieza por procedimientos químicos muy potentes. Ya utilizaremos otro tipo de químicos más potentes, ¿vale? Con el filtro desmontado. Tendremos que limpiarlo con ultrasonido, o también existen unos procedimientos térmicos que lo que hacen es meter el filtro en unos hornos donde elevan la temperatura durante un tiempo bastante largo, de varias horas, y conseguir así que se queme la carbonilla. Después se limpian a contracorriente con productos químicos para tratar de eliminar los restos de ceniza que queden dentro, consiguiendo en ocasiones recuperarlo hasta un 90 o un 95%, ¿vale? Pero hablamos también de que estos procedimientos pues son costosos, ¿ok? Aunque mucho menos que sustituir el filtro, evidentemente. ¿Se puede anular el filtro de partículas? No, rotundamente no. No se puede, pero no se debe. No se debe por lo que hemos explicado anteriormente. Las emisiones del filtro, las emisiones que controla el filtro de partículas son emisiones que son nocivas para el ser humano. Entonces, no podemos permitirnos el ir por ahí contaminando el planeta, contaminando la ciudad con partículas que son cancerígenas.
estamos atentando contra la salud pública. Entonces, esto está penado por la ley, además severamente, ¿de acuerdo? Y bueno, pues mi consejo es que no se anulen los filtros de partículas. Los filtros tienen que estar ahí, están ahí por una buena razón, por un buen motivo, y los filtros de partículas, si se averían, hay que sustituirlos, ¿ok? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Bueno, pues como siempre, espero que me la hagáis en los comentarios, ¿de acuerdo? Yo trataré, como siempre, de responderos lo mejor y lo antes posible, si es que lo sé. Si he cometido algún error, pues también me lo comentáis, ¿vale? Y entre todos, pues aclaramos las dudas y aclaramos si hay alguna cuestión, ¿de acuerdo? Y bien, esto ha sido todo por hoy. Creo que he respondido a la mayoría de las preguntas que pueden hacerse los usuarios, ¿vale? Y algunos técnicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, pues suscribidlo al canal y darle al like, ¿de acuerdo? Pues nada, amigos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.